Bueno, vamos a ir arrancando. Hoy nos acompaña el licenciado José Paradiso, es licenciado en Sociología de la UBA, director de la licenciatura y la maestría de Relaciones Internacionales de la USAL y de la maestría de Integración Latinoamericana en la UTRED. Se desempeña también como docente en el Instituto de la Licencia. Ahora no. Bueno, del Instituto del Servicio Exterior de la Nación y la Universidad de Bolonia. Más yo tengo el placer de que ha sido mi líder intelectual desde mi formación en la licenciatura y que también me corrigió y estuvo en el tribunal de mi tesis de maestría. Así que para mí es un honor que nos acompañe hoy. Bueno, buenas tardes, ¿no? A todos y a todas, como se dice hoy. Y gracias por la invitación. ¿De qué vamos a hablar hoy? Algo de integración regional. Yo primero cuento las cosas a las que me dedico en el campo de la... En realidad los sociólogos tenemos un vicio que es dedicarnos a casi todo, entonces es un problema para definir los límites de nuestras actividades intelectuales, ¿no? Porque de pronto vamos por un lado, de pronto nos concentramos en la integración, de pronto volvemos a la sociología política en general, después vamos a la economía política intelectual. Y así vamos de un lado a otro. Yo en este momento estoy a cargo de una maestría de integración, como dijo Dolores, una maestría de integración latinoamericana en la Universidad de Febrero. Y en lo particular, los temas en los que estoy trabajando son fundamentalmente dos. Por un lado, estudios sobre la historia de la integración en América Latina. En realidad de lo que se trata en este caso, hago un comentario simplemente para después ir a un análisis un poco más pormenorizado de la relación Brasil y Argentina, que como todos sabemos es un poco la clave de bóveda del proceso integrador. Pero en este caso, el análisis de la historia de la integración, si Dios quiere, será un libro muy próximo que se llama El ideal unificador en América Latina, y que intenta hacer un registro, un análisis de 200 años de vigencia de esta idea unificadora. Lo que al estudioso, seguramente, y no solo al estudioso, sea local o no, le llama la atención siempre es la continuidad de este ideal, este hecho de que venimos hablando de unidad desde la independencia hasta ahora. Ya llevamos 200 años hablando de la unidad, hablando y realizando cosas, se han realizado cosas. Entonces, esto funciona como un ideal que tiene, insisto, ya es un ideal bicentenario y que ha pasado por momentos de mayor auge de ideas y de iniciativas integradoras y momentos de cierto repliegue. Entonces, en este trabajo lo que estamos tratando de hacer es explicar por qué. Es decir, no hacer solamente una descripción o una historia, sino hacer una lectura de esos 200 años, pero tratando de explicar a qué se debe la vigencia, la continuidad de este ideal unificador y que hace que hoy los líderes latinoamericanos de hoy casi se sientan obligados a mencionar a Bolívar, lo que de hecho es un dato sociológicamente relevante. Me apuro a decir una cosa referido al hablar y al hacer. Algunos han dicho
que hay más palabras que hechos. Yo creo que hay muchos hechos. Y en todo caso hay una retórica unificadora, que es para ver, es un hecho singular. No hay otra región en el mundo donde se hable desde hace 200 años de la unidad. Aún el proceso europeo, que es el que más ha avanzado en términos de integración, ha habido expresiones de europeísmo muy tempranas, pero esta continuidad de esta idea, yo digo un poco en broma, un poco en serio, que la retórica es como el colesterol, hay buena y hay mala. Hay una retórica que es buena, es decir, es funcional desde el punto de vista de la realización de iniciativas integradas. Pero en todo caso, de lo que se trata es primero de explicar por qué durante 200 años se mantiene este ideal y cuáles son los momentos por los que ha atravesado, las etapas que podríamos identificar en la evolución de este ideal, y tratar de explicar cuáles son los factores que hacen que en algunos momentos haya una mayor densidad del pensamiento y de las iniciativas, y hay momentos en que hay cierta declinación. Esto sería uno de los ejes de investigación. Bueno, me apuro a decir también que en realidad la explicación a nuestro juicio viene por el lado de lo que es la singularidad de la región en términos de su ubicación en el mundo. Esto quiero decir que esta continuidad desde la independencia en adelante, y aún hay elementos en la propia experiencia colonial, ¿no?, que han nutrido, que son nutrientes de esa idea unificador, pero digo, desde el momento en que se constituyen como nuevos estados formalmente independientes, hay modos de estar en el mundo, lo que significa oportunidades, condicionamientos, limitaciones, etcétera, etcétera. Digo que son estos factores, este modo de estar en el mundo, a nuestro juicio obran como condiciones estructurales que explicarían la continuidad. Y estas condiciones estructurales, básicamente a nuestro juicio, de paréntesis, yo preferiría no pasar las preguntas que surjan hacia el final. En el momento que ustedes tengan alguna pregunta para hacer, incluido la señora Dolores, que no vacilen en hacerlo. Como digo siempre, todavía retomo el hilo. Más adelante no sé si. Entonces decía que estos dos factores estructurales son, a nuestro juicio, el hecho de ser países periféricos, es decir, de tener una condición periférica. Y cuando digo periféricos, no digo solamente periféricos en términos económicos. En general, los estudiosos latinoamericanos han hablado de periferia pensando en términos de vínculos económicos como con los países centrales, y particularmente desde que se constituye la interpretación de la heterodoxia económica después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estamos pensando que periferia es eso, esto es, periferia es un vínculo económico, pero también son otro tipo de flujos, ideas, costumbres, influencias culturales, es decir, elementos que definen lo que nos atreveríamos a llamar la periferidad. Y muchas veces, como un elemento también muy propio de eso, una tensión entre la imitación y la creación. La condición periférica que conlleva, sí, la periferidad conlleva esta tensión entre una disposición imitativa y
una respuesta y una demanda por el lado de la innovación o la creatividad. Y buena parte, no solamente desde el punto de vista económico, pero específicamente en el mundo económico, esta tensión entre la innovación, la imitación y la innovación, en buena medida da cuenta de la propia historia de la economía de la región. Entonces digo, la condición periférica, y hay un segundo rasgo que sería la cohabitación con un poder hegemónico. No hay otra región en el mundo que participe de esta característica. América Latina es un conjunto de 20 estados que conviven, cohabitan dentro de un espacio geopolítico hemisférico con un poder hegemónico. Poder hegemónico que arrancó más o menos a la par y que ya a fines del siglo XIX era una potencia emergente en orden mundial y que a lo largo de luego de la segunda mitad, después de la Segunda Guerra, se constituyó en un poder, en una superpotencia y luego en lo que algunos llaman la única potencia en pie, etcétera, etcétera. Digo, el destino latinoamericano ha estado atado a esta convivencia. No se puede explicar Latinoamérica sin este rasgo. Y hay un tercer elemento que en realidad es el resultado de los otros dos, que es lo que uno llama la latinoamericaneidad, es decir, una idea de lo latinoamericano, una idea de latinoamericanidad, una idea de identidad que atraviesa toda la historia de la región y que tiene muchísimas y diversas manifestaciones. La idea sería el ideal unificador, la continuidad del ideal unificador y las alternativas por las que pasa el ideal unificador se explican por la condición periférica y por la cohabitación con un poder hegemónico. Este sería el eje interpretativo. Después lo que hay es un intento de rastrear unas y todas las muchísimas manifestaciones a través de la cual se expresó esta, sean las ideas o sean las iniciativas y quiénes fueron además las figuras que a lo largo de estos 200 años en los que se sintetizó o se expresó esta idea de unificación. Este es un eje de trabajo. Yo ahora, el otro, después retomo el tema de Brasil-Argentina en el marco de esta idea dentro de este esquema. El otro divertimento que uno tiene es el intento de trabajar en lo que uno puede llamar una sociología de la integración. En realidad los procesos de integración han sido leídos y siguen siendo leídos en claves económicas, no solamente económicas, pero no hay si ustedes miran y buscan toda la literatura, aún teniendo en cuenta, ya en este caso no hablando de América Latina, sino de la integración como fenómeno más universal. Ustedes tienen, no son muchos los textos en los que se puedan identificar una visión sociológica del problema. Una sociología de la integración que se haga cargo de todas las manifestaciones de integración, desde las más complejas y sofisticadas como pudo haber sido el proceso europeo, hasta las más, entre comillas, simples, como han sido los fenómenos de creación de mercados libres, mercados comunes o de uniones comerciales. Esta sociología de la integración tendría que hacerse cargo no solamente de una cosa que es muy, muy central a nuestro juicio, que es cómo se lo aborda este tipo de fenómenos. Cualquier esfuerzo para interpretar los procesos de integración tiene que empezar por la pregunta acerca de cómo se los conoce. ¿Qué instrumentos, con qué criterios uno se aproxima a los procesos de integración?
que son, por definición, procesos complejísimos. Complejos sobre todo en su trayectoria y mucho más complejos e inciertos en su desemboque, de manera tal que luego podemos llamar una epistemología de la integración, parece una condición ineludible para lograr acercar el bochín a la comprensión, no quedarnos tan lejos. La comprensión de un fenómeno que muchas veces, o bien ha sido solamente leído en clave económica y aún en clave comercial, y muchas veces, y esto no tiene sus consecuencias, deriva del registro que uno llama periodístico, inmediatista. El registro periodístico es absolutamente legítimo, obviamente, pero no puede hacerse cargo de la complejidad de un fenómeno. No hay periodista que al hacer una nota pueda abordar el fenómeno de la complejidad, porque si no, no haría la nota, entre otras cosas. No puede decirle al lector, la realidad es una, y la contraria, y otra, y otra, y otra. No vende. Lo echarían rápidamente. Claro. Lo echarían rápidamente. No vende. Entonces, desde esto analizar fenómenos como en qué circunstancias del contexto internacional surgen los procesos de integración, qué rol tiene la institucionalidad en los procesos de integración, y así de seguido cuáles son las hipótesis sobre el sentido y alcance de los procesos de integración. Ustedes piensen que cuando, sobre todo en el caso, no solamente en el caso europeo, pero una cosa muy singular, una cosa fácil de constatar, que en realidad, tanto en el caso latinoamericano como europeo, los dos movimientos integradores son casi paralelos. Obviamente, circunstancias distintas, con características distintas, pero el proceso europeo empieza en los años 50, es un proceso de la segunda posguerra. Y esto en realidad se materializa en el año 57, ¿no? El Tratado de Roma. De manera que, y la LALC en Latinoamérica se crea en el 60, de manera que son casi paralelos, obviamente con lógicas distintas, con motivaciones distintas, con impulsos diferentes, pero es en el escenario de la inmediata posguerra donde las dos regiones, en un caso, y esto va a tener una enorme cantidad de consecuencias, en un caso con motivaciones básicamente económicas y en otro con motivaciones básicamente políticas, básicamente. En el caso europeo es muy claro, hay un amplísimo consenso de que fue la necesidad de lograr la estabilidad y un periodo de paz, conciliando a los viejos enemigos de las dos guerras, y de manera tal que todos los protagonistas y los interpretadores del proceso europeo aceptan, reconocen y marcan el hecho de que la motivación fundamental es la paz, el mantenimiento de la paz, asegurar la paz, aun cuando el instrumento hubiera sido un instrumento económico, como en el caso del primer acuerdo del carbón y del acero entre Alemania y Francia. Mientras que en el caso latinoamericano, desde el inicio, el problema era el desarrollo, es decir, lo que había detrás de la motivación de los que pensaron la integración. Estoy diciendo la plasmación de estas formas. Lo que había era básicamente una cuestión de desarrollo. Lo que estaba pensándose en términos de cómo se consolidaba el proceso de industrialización, cómo se lograba que estos países, que algunos se llamaban subdesarrollados o en vías de desarrollo, o como fuera, avanzaran en la dirección del desarrollo.
No estoy diciendo con esto, estoy hablando de las plasmaciones institucionales formales, como fue la LAC y como fue el caso europeo. No quiere decir que en América Latina no hubiera habido antes y en paralelo otro tipo de motivaciones, o figuras, líderes políticos, intelectuales o lo que fuera, que expresaran que se hacían cargo de además de ese viejo ideal unificador. En el caso de Perón no hablaba solamente en términos del desarrollo económico, cuando hablaba de la unidad del continente. En todo caso ahí había, pero lo que es cierto, que el peronismo, la experiencia peronista, más allá de otras cosas, era la experiencia de la periferidad y de la cohabitación con los poderes hegemónicos, ¿no? Tan presente en la concepción, digamos. Pero en este caso, sin ninguna duda, Perón, como muchos otros antes y después de él, asumían y se hacían cargo de esta larguísima tradición de pensamiento unificador. Desde Rodó, bueno, uno podría decir, la primera, pasado la primera etapa de los padres fundadores, digamos, y las figuras que en la época de la independencia articularon un discurso unificador con más coherente, el caso Bolívar, yo creo que Monteagudo todavía más que Bolívar, nuestro Bernardo de Monteagudo, olvidado, ¿no? Tenía una visión de la que fue muy, uno puede decir, mucho de lo de Bolívar está vinculado al intercambio de opinión. Desafortunadamente, como lo mataron muy temprano, no pudo seguir expresando. Pero, por ejemplo, a mediados del siglo XIX hay autores, bueno, sin ir más lejos, Alberdi, en 1844 escribe en Chile un estudio para obtener el título de una maestría, un posgrado, que es un memorial sobre la unificación latinoamericana. 1844. Monteagudo decía en 1826, más o menos. Sí, no más que en el 26, entre el 24 y 25, que es donde él va articulando. Claro. Después, obviamente, que hay otra figura, algunos que tenían más expectativas respecto de eso que otros. Moreno, nuestro Moreno, en la época de la Revolución, se hacía cargo del ideal, pero decía, es muy difícil de realizarlo. Pero era parte de la agenda, como se dice ahora, claro, de la agenda. Eso es lo que yo estaba pensando. Quizás podríamos pensar algún cero como Tupac Amaru, por ejemplo, o... Bueno, depende de la... A ver, uno podría decir, una cosa es que haya una expresión emancipadora. No necesariamente la expresión emancipadora va acompañada de una idea de unidad. Incluso hay en alguna manera, hay una línea que viene de los figuras en la etapa de la colonia que asumieron un poco la idea de que, bueno, producida la independencia, pero había que mantener la unidad. Quiero decir, que eran figuras políticas con cierta relevancia en la etapa colonial, digamos. Lo de Alberdi es muy significativo. Alberdi llega a hablar de una moneda común, de sistemas de pesos y medidas, es decir, hay figuras casi en paralelo en Chile, un autor que tiene hace las mismas sugerencias, y así uno podría, y después se salta hasta, como podría decir, como decía Dolores, a José Rodó, el Ariel de Rodó, que es emblemático no solamente por el propio texto, sino porque genera un movimiento arielista, ¿no? De manera tal que hay ahí una... Pero bueno, y de ahí siguen, ¿no? El nombre de el latinoamericanismo de los años 20 es una cosa fenomenal.
Ustedes piensan que la reforma universitaria se dirigió a los pueblos de América. El manifiesto liminar famoso de la reforma universitaria en Córdoba se dirigió a los pueblos de América. Y hay figuras latinoamericanas que han sido representativas, muy fuertemente representativas de esta idea, como Alba de la Torre, que abrevaron en la reforma universitaria. Digo, y si uno ahí quiere, hay decenas de nombres de la inteligencia latinoamericana, de todos los partidos, o de distintos partidos. Irigoyen era un latinoamericanista a su manera, y Palacios era un latinoamericanista a su manera, no el Partido Socialista. Palacios es otra cosa. No el conjunto del Partido Socialista, por eso un señor como Manuel Ugarte, que fue el principal, el primer promotor de una América unida, venía del socialismo y se fue del socialismo precisamente porque el partido orgánicamente no reconocía el hecho nacional y no quería hablar de la unidad del continente. Pero después Palacios, que era un outsider dentro del partido, terminó siendo el presidente de una de las creaciones latinoamericanas que tuvo más influencia, ¿no? Que fue una unión latinoamericana creada en los años 20. Y siendo decano rector de la Universidad de La Plata, creó el primer centro de estudio universitario sobre integración latinoamericana. De manera que ahí hay entonces digo, y así de seguido uno puede poner, hacer este larguísimo itinerario de cuáles son los momentos y las figuras en donde se ve reflejado esta. Pero vuelvo a lo de Europa y América Latina, porque estoy hablando de los años 60, casi en paralelo, toman forma los dos esquemas. Insisto, uno con una motivación más política, entre comillas, ligada a la idea de la paz, y una más económica ligada a la idea del desarrollo. La gran diferencia entre una y otra, sin duda, y que es una diferencia que, a ver cómo decirlo, es una diferencia que marca mucho el modo de abordaje y las motivaciones, que es el hecho que en Europa, desde el inicio, la integración introdujo figuras supranacionales. Es decir, la integración europea desde el inicio, desde el momento de la famosa unión de la institución que coordinaba el desarrollo del carbón y el acero de Francia y Alemania, ya ahí los dos países admitieron una autoridad por encima de los gobiernos. Es decir, los gobiernos hacían para un tema muy particular una cesión de soberanía. Y siempre se plantea esto de que en realidad para muchos autores lo esencial de los procesos de integración, lo que los define en última instancia, es si hay autoridad supranacional o no. Muchos especialistas, muchos analistas además, insisten que si no hay alguna forma de supranacionalidad, quiero decir, si no hay una autoridad que esté por encima de las autoridades de los países y cuyas decisiones sean acatadas, no hay verdaderamente integración. Pero esto es otra discusión en la que estamos entreverados todos y unos y otros. Pero lo que es cierto es que, obviamente, una cosa es que haya institucionalidad y otra cosa es que la institucionalidad incorpore la figura de la supranacionalidad. Esto es que los países acepten que haya una autoridad común. Ahora disculpe, pero no sería al nombrar, si dos países, por ejemplo, Francia y Alemania, que guerrearon mucho, si eligen
de alguna manera algo o alguien que es una institución superior, esa ya es una muestra concreta de integración, ¿no es cierto? Sí, por eso digo que algunos dicen que solamente hay integración cuando hay supranacionalidad. Hoy por hoy, el esquema europeo es un mix entre supranacionalidad e intergubernamentalidad. Hay toda una serie de aspectos del proceso europeo que los decide Bruselas. Y se deciden en Bruselas y los países acatan. Es una autoridad común. Y después hay una serie de temas que los países, que no es de la incumbencia de Bruselas, sino que los países hacen valer sus criterios, sus intereses. Entonces, el mix, digamos, uno podría decir, el ideal sería para alguna teoría de la integración llegar a lo mayor nivel de supranacionalidad posible, es decir, que la mayor cantidad de temas estén sometidos a alguna autoridad común. Esto es lo que hizo que en el caso europeo, además, rápidamente, cuando hoy a la luz de la crisis están muy lejos de esto, pero que al iniciarse el proceso europeo, en función de esto, tantos dijeran, tantos se preguntaban si lo que se estaba insinuando era el surgimiento de una unidad política. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para muchos, sobre todo al inicio del movimiento europeo, lo que esto anticipaba era que iban a desaparecer los estados-naciones y iba a aparecer una unidad política distinta. Llamado el Estado continental, llamémoslo como quisiera. Dicho de paso, cuando Perón hablaba del continentalismo al universalismo, él nunca se puso a analizar la forma en que esto se iba a implantar. Entonces, habla de continentalismo, uno podía haber preguntado, bueno, a ver, general, ¿cómo es esto? ¿Cómo se plasma? Esto termina en la idea de la América Unida, toma alguna forma institucional determinada. No era su definición explicitada, por otra parte, pero entonces en el caso europeo desde el inicio se empezó a decir, bueno, en realidad acá hay que ver si esto no nos lleva a que desaparezca Francia, Alemania, Bélgica, y termine siendo no sé. Pero esto nos llevaría a una larguísima disquisición sobre la suerte de las alternativas del proceso europeo. Digo nada más de esto para señalar temas a los cuales una sociología de la integración tenía que ver. Para eso no tendría que haber un lenguaje común. ¿Cómo? Para esa clase de integración que usted decía, no tendría que haber una lengua común, porque cada país tiene su lenguaje. Y si queremos hacer un solo país de varios estados, tenemos que también tener un lenguaje común. Bueno, a ver, ahí hay varios temas. Uno puede decir, esto plantea varios debates. Yo estoy diciendo simplemente que cuando empiecen este proceso, algunos analistas dicen, tal vez esto es el primer paso en la constitución de un estado, de la desaparición del Estado-Nación y el surgimiento del Estado continental. Es cierto, uno podría decir, en el caso europeo, a contramano, había un elemento de diferenciación que no es en el caso latinoamericano, donde siempre nosotros decimos que América Latina tiene la ventaja de una unidad idiomática, porque en última instancia los portugueses no son muy distintos del idioma. Y es fácil entenderse, más que un alemán y un francés o un italiano. Entonces, el problema es cómo se constituye una identidad común. Esta es otra pregunta de la sociología de la integración. ¿Cómo se hace para que? Porque vamos a ver, Francia, cuando se constituyó Francia como Estado-Nación, tampoco había un solo idioma, ¿no? Había sectores y cada vez dialectos y formas idiomáticas distintas.
Entonces, la historia de la constitución de los Estados-naciones durante 2 o 3 siglos hace que se utilizó en algún momento, en los 60, en los 70, como analogía, diciendo, bueno, ¿no será que se producirá un fenómeno similar al que fue la constitución de los Estados-naciones? Y entonces, ¿cómo es cierto también que hay unidad de las formas idiomáticas? Además son muy complejas porque además dentro de un solo idioma hay diferencias, ¿no? En lugares, en Francia o en Italia, una cosa son los que hablan los cisallianos y otra cosa son los piamonteses. Entonces las diversidades también de formas idiomáticas. Ahora, en el caso europeo, nadie negaba que esto era una condición. Lo que se preguntaban era si progresivamente esto iba a dar lugar a la constitución de una unidad super que podría suceder a lo largo de un siglo o 2 siglos. Nadie decía va a ser en el 2000 o en el 2050. A ver, incluso simbólicamente, cuando en Europa crean, después fue invitado, crean la bandera de Europa, era un símbolo de identidad. Podría decir cómo se socializaba un chico europeo en términos de hablar de Europa. Una cosa es hablar el mismo lenguaje en términos del idioma de cada uno y otra cosa es el referente común que sea Europa. Entonces uno podría imaginar que esto lo decían los padres fundadores. Bueno, si ponemos la bandera, va a haber varias generaciones que se van a acostumbrar que hay una bandera que es Europa. Bueno, después hubo cosas mucho más complejas, como que había en cualquier ciudad europea la bandera de la ciudad, la bandera del país, la bandera de Europa. Entonces el chico que le preguntó al padre, ¿no? El padre seguramente tenía una dificultad de socialización. Pero la moneda fue mucho más importante que eso. Rápidamente se dijo, todo en Europa, cualquier miembro del proceso europeo tiene el euro. No me refiero a las dificultades del euro ahora con la crisis. Digo, la moneda siempre se ha tomado como un elemento de identidad. Es cierto que yo estoy diciendo simplemente que una sociología de la integración se tiene que hacer cargo de todo esto y aún de estas idas y vueltas, de estos procesos que son cíclicos, retrocesos, estancamientos. Y aún hoy ve a los europeos envueltos en un debate fenomenal en torno del destino de Europa, porque hay muchos indicios de regresión del proceso, de esos países que se pueden ir, del euro que se puede denunciar, y otros que dicen de esto salimos solo como hace Europa. Bueno, hay todo un debate. No, lo que estoy diciendo simplemente es que una disciplina que se haga, para decirlo, esto no puede estar a cargo otra vez del registro periodístico, esto tiene que ser parte de un conocimiento sistemático y de los instrumentos que distintas disciplinas pongan al servicio de interpretación y comprensión de fenómenos complejos. Me salió redondo. Lo cual tampoco quiere decir que después se cumpla, porque esto llegan a una conclusión teórica y después la realidad. Bueno, pero entonces tenemos una relación entre la praxis y la teoría que Pero siempre es necesario que la teoría existe, que las ideas existen, porque las ideas van creando realidades también, ¿no? Hay países también que tienen diversos idiomas. Dentro del país coexisten. Sí, por eso hay diversidad de lenguas. Uno dice de pronto, sale del paso diciendo, bueno, es la unidad en la diversidad. Una cosa que yo utilice una fórmula para eludir el dilema, diga, bueno, hay que lograr unidad en la diversidad, pero después en la práctica cómo se va gestando esta unidad. Entonces, realmente son procesos complejos, son procesos que se resisten a las interpretaciones simples. Y se resisten incluso a las decepciones.
a las esperanzas exageradas o a las decepciones exageradas. Ni los apresurados ni los retardatarios, diría una vieja afirmación, ¿no?, de la cultura política. Ni los que creen que cualquier retroceso ya es el final, ni los que creen que ya está todo logrado, ni muchísimo menos, ¿no? Pero son procesos en los cuales, cuando yo digo esto, aún cuando uno se dedica todo el tiempo a esto, conoce cachito, lo único que puede identificar problemas, puede identificar dilemas, pero muy lejos de encontrar respuestas muchas veces satisfactorias. Es solo un modo de estar frente al fenómeno. Podemos decir, un modo de estar frente al problema. Pero yo estaba pensando en el caso de China o de India, porque China tiene como 50 idiomas y grupos, y India tiene como 400 dialectos, hay 15 oficiales, y muchos no se entienden entre ellos. Y tienen que ordenar mil y pico de millones de personas. Bueno, pero esos países tienen un problema de organización nacional muy complicado, que no es un problema de viabilidad, como se decía en una época, es un problema de realización, porque tiene una diversidad interna fenomenal. Es un problema de gobernabilidad de esos estados, es una cosa fenomenal. Por eso es que uno, cuando se pone del lado de la, vamos a decir, de la comprensión, lo único que tiene que poder decir es: no seamos más prudentes, avancemos paso a paso, tratemos de entender, de comprender los procesos, y además tener un registro muy fino y muy atento a cambios en el escenario, ¿no? Porque te vuelvo a decir, hace 5 o 6, el 2005, usted hablaba con un europeo y te miraban así por arriba, como diciendo, no en términos de integración, como diciendo, nosotros somos, ustedes tienen que emularnos a nosotros. Ahora en realidad no saben en medio del complejo en el cual están metidos. Entonces digo, todo esto es un problema de actitud y de aptitud frente al problema. Pero vuelvo a un capítulo en particular, a nuestra integración, porque sé que esto es, cuando hablábamos con Dolores decía, bueno, o algo, voy a hacer mención a la cuestión de la relación Brasil-Argentina, porque todos convenimos en que es la clave, el lugar común es el eje Brasil-Argentina, es central para pensar en términos de la realización o la concreción de procesos integradores. Yo lo primero que quiero decir es que hay una... es cierto, por otra parte, que muchas veces cuando se habla de Brasil-Argentina en estos términos, consciente o inconscientemente se está usando el símil de Europa, Francia-Alemania, ¿no? Y cualquiera explicación rápidamente dice, bueno, porque como en el caso europeo fue necesario que Francia y Alemania, en un sistema europeo mucho más complejo, ¿no? Con otros actores de entidad, y entonces el juego era más complicado. La segunda cosa que quiero decir es que hay un lugar común, y es que cuando en 1985, a partir del 85, cuando se planteó la relación, se produjo el acuerdo entre Alfonsín y Sarney y se inició esta nueva etapa de un proceso integrador en América Latina. Bueno, un pasito atrás nada más. En esa historia de la integración, en realidad la
lo que todo el mundo toma como una etapa en América Latina importante fue del 60 a mediados de los 70, que fueron las experiencias del Malagre, el Pacto Andino, el mercado común centroamericano, etc. A fines de la segunda mitad de los 70, este proceso estaba bastante agotado, podría decirse agotado. Había mucho menos entusiasmo y menos perspectiva del proceso integrador, y esto se reactiva, la idea de integración se reactiva a partir de los años 80. Por eso nosotros solemos usar un concepto que son algo así como pulsaciones o pulsiones integradoras, ¿no? Momentos en donde la idea de integración e iniciativas integradoras toman más fuerza. Y seguramente, sin duda, el proceso de los 80 en adelante tuvo mucho que ver con la vida política de los países y la restauración de los procesos democráticos. Pero se puede también incluirse los temas sociales, porque usted dice, del 60 al 70, los temas sociales ocurrían muy fuertemente en América Latina. Del 70 al 80, temas sociales no existían porque existían dictaduras en todos los países, que a su vez eran fomentadas por el Gran Imperio, en que solamente tenían que nacionalizarse, ser nacionalistas, ser propios, nada de integrarse con el otro. Y recién en el 80 se vuelve a esta apertura, y ahora nuevamente empiezan los aspectos sociales. Le voy a responder por indirecta, digamos. En la preocupación por lo social es preocupación de los gobiernos democráticos. Es decir, en la programática de los gobiernos democráticos. De cualquier signo, digo, las fuerzas políticas tradicionales, sean América Latina, los mal llamados populismos, la socialdemocracia, la democracia cristiana, partidos de expresiones socialistas, siempre, los partidos democráticos siempre han sido integradores y preocupados por el tema social. Para decirlo, la justicia social siempre formó parte de los programas de todos estos partidos. Después hay sectores dentro de estos partidos que son más cercanos a esto. Nadie puede negar que en América Latina, la democracia cristiana, en América Latina, en general tuvieron un sesgo más de centro-izquierda, ¿no? Salvo algún caso inicial en Argentina que arrancó por el revés, por la derecha, ¿no? Inicialmente. Pero después lo que predominó fue la corriente del centro-izquierda. En el radicalismo, obviamente, es mucho más latinoamericanista el personalismo que el unionismo, fue mucho más la tradición irigoyenista que la tradición alvearista, por decirlo de alguna manera. Pero de todas maneras, todas estas fuerzas políticas, por distintas razones, programáticamente hacían de la justicia social y del tema de lo social, de la cuestión social, para llamarlo de alguna manera, un tema muy central. Entonces, y para todos ellos había, con más o menos conscientemente, una asociación entre la idea unificadora de la región y el abordaje de la cuestión social. ¿Por qué? Porque todos estos países, todas estas fuerzas políticas, con distintos matices, vuelvo a decir, sobre todo en buena parte del siglo XX, eran todas en sus programas, pesaba mucho la idea de la autonomía y la idea de la justicia social. Después podían realizarlo o no realizarlo, puede ser más. Había una cuestión que a la vida política concreta, ¿no? Entonces, uno ve, si uno toma el periodo de la pulsación, esto que llamamos la pulsación
integradora de los años del 60 al 75, toda vez que hubo gobiernos democráticos, a donde hubo gobiernos democráticos, aparecieron estos elementos. Obviamente que esto siempre, como toda esta etapa en América Latina está marcada por la inestabilidad política generada como consecuencia de la cohabitación con ese poder hegemónico, uno puede decir, tomarse el caso de Venezuela, tanto el COPEI como Acción Democrática, programáticamente eran partidos integradores y con contenido social en su programática. Lo mismo pasaba en Brasil en el ciclo del varguismo, lo mismo pasó con la democracia cristiana en Chile, ¿no? Y el socialismo en Chile. Lo mismo pasa con las fuerzas políticas. Uno puede decir, después más allá de avatares políticos puntuales y cuestiones políticas puntuales, en la década de los 60, digamos, el peronismo en el exilio mantenía toda la idea de la integración y el radicalismo durante la época de Ilia fue muy integracionista. Digo, después discutimos si Ilia era legitimidad o no legitimidad, pero las políticas de radicalismo con Ilia, basta ver la política de medicamentos, ¿no? Que fue una de las razones, entre otras cosas, por que lo bajaron. Basta ver el plan de desarrollo que usó el gobierno de Ilia, era un plan que tenía mucho contenido social. Todas las escuelas desarrollistas también en la región Sí. necesitaban también de integración. Por supuesto, sí. Hay el único caso, pero esto es medio mete en otra discusión, que es el única vertiente del desarrollismo que no era integracionista fue el frondicismo. Pero por una razón muy especial. Porque Frondizi y Frigerio, digamos, lo que fue el desarrollo, toda la heterodoxia latinoamericana, todo lo que se llama el desarrollismo latinoamericano, todas sus distintas manifestaciones, fue integracionista. En cambio, en el caso argentino, ¿por qué? Porque el argumento que daba el desarrollismo argentino era que primero había que desarrollarse internamente y después la integración regional. Subordinaba la integración regional a la integración nacional. Mientras que los otros desarrollistas decían que era un problema de escalas y era posible hacerlo simultáneamente. Ahora, otra cosa que yo decía que más allá de la pulsión integradora que se retoma en los años 80, que pasa además por tres momentos muy claritos, los 80, los 90 y lo que va de este siglo, ¿no? Uno puede decir, ahí puede ser un corte muy clarito. Cada década tiene una impronta. El proceso de integración, la idea de integración pasa y tiene contenido distinto. En el caso de los 90 se adecuó, la idea de integración volvió a ser una integración más comercialista ligada a las políticas neoliberales de los años 90. Pero la otra... Podemos pensar que desde 2005 hay una integración social desde la universidad, desde los chicos que están estudiando de secundario, con todos estos levantamientos en Chile, en Brasil, acá mismo, Buenos Aires, digo, ahora. las manifestaciones de lo social, porque uno puede decir las sociedades y la integración, cómo las sociedades responden a las iniciativas integradoras. Si uno lo que está poniendo el eje es en la integración, ¿no? Si yo pudiera el eje en políticas sociales, hablaría de otras cosas. Pondría el eje en cómo la integración en todo caso. Pero, por ejemplo, buena parte de los logros del Mercosur es en materia de políticas públicas.
Pero lo que quería ir cuando decía lo de Brasil y Argentina es que una de las cosas que en esta, cuando se produce este acuerdo y entonces a partir de esto se inicia una nueva etapa en la relación, un lugar común, un comentario habitual y que sigue repitiéndose sin mucha revisión, es que con esto se cerraba un largo ciclo de enemistad argentino-brasileña. Digo, no hay comentarista de la relación argentino-brasileña que no diga, que no hubiera dicho en ese momento, en 1985, y que no siga diciendo hoy que a partir de 1985 se cerró una larguísima etapa de confrontación entre Brasil y Argentina. Y uno dice, esto es verdad y esto es media verdad. Porque la relación Argentina-Brasil, al menos durante, para no irnos más atrás, porque si no vamos a la guerra después de la independencia y después vamos a caseros y pero tomando el siglo XX hay solamente dos momentos donde realmente la situación fue muy tensa. La relación pasó por momentos de mucha tensión. De manera tal que en realidad, si uno lo ve con más prolijidad, con más cuidado, la relación fue también una relación compleja donde hubo muchos indicios y muchas manifestaciones de cooperación y de amistad y muchas manifestaciones de recelos. Fuera de los partidos de fútbol, por supuesto. Salvo que venga un brasileño a jugar a Argentina y entonces decir brasileño. No se da. ¿Cómo que no? Muy pocos. Hay más argentinos que juegan en Brasil que brasileños que juegan. Le voy a tener que contestar en términos Ahí se armó. Yo puedo contestar los brasileños que yo he visto jugar. Acá viene un técnico que era famoso, Brandao. Feola antes de Brandao. Ah, Feola. Diría arriba. Diría River. Tino Sani en Boca. Valentín en Boca. Tin. No, hubo muchos jugadores y antes también. Eso fue el motivo. Yo no quiero reflejar el partidismo. Me parece que ya tenemos más me parece que conflicto está con haciendo Chile. ¿Eh? No tenemos más conflicto con Chile de integración que con Brasil, porque con Brasil la integración la vamos teniendo en lo económico, con las dificultades que existen, pero con Chile nada. Y Chile está creciendo. Bueno, vamos a ver, Mucho más. vamos por partes. Vamos por partes. Yo primero estoy diciendo que lo que era un lugar común en ese momento fue decir, y se sigue diciendo, que con esto se cerró un siglo de conflicto. Yo digo, hubo muchos momentos y incluso actores sociales concretos y sectores de interés concreto que expresaron la prevención mutua y sectores que eran más partidarios de la cooperación. Obviamente que los sectores militares de uno y otro país viven de la prevención y vivieron de la prevención, de manera que fueron los que nutrían en general, estoy diciendo, nutrían las hipótesis de guerra, las hipótesis de conflicto. Pero eso no quiere decir que los gobiernos siguieran la misma interpretación, salvo con regímenes militares. Pero para decirlo todavía más claramente, Justo fue militar y fue muy cercano a Brasil. De manera que estas cosas hubo sí un momento de gran tensión a principios del siglo XX a raíz de los programas de armamento
armamentismo que estaba realizando de armamento naval, que estaba realizando Brasil, específicamente en 1906, 1907, ahí hubo momentos de mucho conflicto, y luego en los años 60, cuando el famoso conflicto por el uso de los recursos de los ríos, ¿no? Fueron los dos momentos de mayor tensión en la relación entre los dos países. Ahora, fuera de estos momentos, el resto es una relación que está plagada de indicios de disposiciones cooperativas al menos. Porque es cierto que en la primera década del siglo se planteó esto, pero también en la primera década del siglo se gestó el ABC. Y ahí nos discutimos por un problema de celos, de quién fue el que lo inventó, si lo inventaron los argentinos o lo inventó el Barón de Río Blanco. Lo cierto es que en 1915 se firmó el Tratado del ABC, que era un tratado de arbitraje, sí, pero que fue visto en el mundo todo como una especie de ejemplo que daba Latinoamérica de resolución pacífica de sus conflictos. Fíjense que se firma el ABC en medio de la Primera Guerra Mundial. Cuando los europeos estaban en guerra, los tres principales países latinos de Sudamérica firmaban un acuerdo de resolución pacífica de sus conflictos. Este es otro dato de la latinoamericanidad que no hay que desestimar. Después uno puede decir, hubo elementos que generaban, y muchas veces alentados desde afuera. Porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es, cuando uno habla de un patrón de conflictividad, ¿cuáles son los componentes internos, endógenos y exógenos de ese patrón de conflictividad? Cuando el conflicto surge de elementos internos en los países o cuando hay diablos que meten la cola, digamos, intervención de actores externos que de una u otra forma puedan promover por distintas razones el conflicto entre las partes. De manera que aquí hay toda una cosa que hay que... yo lo que estoy tratando de, muy brevemente, de algo así como desmitificar esta idea de la conflictividad entre Brasil y Argentina. Es cierto que como eran, en el caso de Brasil y Argentina, los dos países más importantes de América del Sur, esto mismo generaba una suerte de reflejo de competencia entre ellos. Y entonces se planteaban cosas como quién tenía más influencia, si tenía más influencia Brasil, si tenía más influencia Argentina, quién tenía más aliados en la región, si Brasil o Argentina. Esto es, estas interpretaciones, que uno podría decir las interpretaciones del realismo político, ¿no? De los realistas políticos, uno podría decir, estaban muy cercanas a las visiones geopolíticas, a las visiones de los sectores militares que hablaban en términos siempre en términos de prevenciones y conflictividad, no de asociatividad. Podría decir, los elementos asociativos venían más del lado de la unión frente al poder hegemónico. Eso es lo que tendría que nutrir, es un elemento para nutrir la asociatividad. Nos unimos para tener más capacidades para enfrentar a otros actores externos más poderosos, o para tener un desempeño en el orden mundial más adecuado, que responda más a nuestras necesidades. Además, hay una cosa que dice, cuando uno hace vidas paralelas, nosotros hacemos mucho
usado mucho este esquema de vidas paralelas Brasil-Argentina, ¿no? Porque en realidad, vidas paralelas tanto políticamente como desde el punto de vista de los procesos de desarrollo de los países. Hasta los años 30, hasta los años 40 casi, los brasileños se perciben a sí mismos como atrás de Argentina, perciben a Argentina como un país con más potencialidad, con más recursos y con un destino más mejor, digamos. Esto se prueba, por ejemplo, el primer texto que se hace de geopolítica en Argentina, en América Latina, habla de un brasileño diciendo que los argentinos nos están dejando atrás. 1930, 1929, 30. Y ellos, Y después pasó todo lo contrario. no, bueno, después pasaron varias cosas, porque entre otras cosas, en realidad, esta percepción de la relación entre ambos también influye en las decisiones que uno y otro toman. Cuando Vargas, en la época de la guerra, decide participar en el conflicto y envía la famosa misión militar, la fuerza militar brasileña a la guerra, negociando con Estados Unidos en los efectos a su vez de lograr financiar la siderurgia de Volta Redonda, lo hacen a la luz también de la percepción que tienen de que es la forma en que vamos a recuperar distancia respecto de la ventaja que lleva Argentina. No era que este tema de las visiones de cómo se perciben unos y otros y cómo percibían los elementos del equilibrio de poder es un elemento que jugó mucho en la relación. Y por supuesto que siempre hay actores que siempre en Argentina hubo y en Brasil hubo sectores que vieron en Brasil o al peor enemigo o al mejor amigo en los dos países. Y hubo en Brasil sectores que vieron a Argentina el mejor enemigo y el peor enemigo y el más probable amigo. Es una lógica muy barrial, ¿no? Muy de cabotaje. Bueno, No pero nos permite pensar la geopolítica. tiene que ver con muchos factores, ¿no? Tiene que ver realmente con muchos factores. Digo, por ejemplo, en Argentina, uno, sobre todo en los años 20, por ejemplo, se traducían libros brasileños al castellano porque trataban de lograr un mayor conocimiento de la cultura brasileña. Y uno podía decir, eso es un gesto de asociatividad, es un gesto de disposición a conocer al otro. En 1900, ¿sí? Quería preguntar, ¿no? Hay un documental que se llama 6 Days Adenum, donde hay la entrevista a un señor que testimonia que él era el sicario económico de los Estados Unidos que visitaba países sudamericanos con el objeto de corromper presidentes, funcionarios, secretarios, ministros, etcétera, gobernadores. Y él trataba de hacer bien su trabajo porque sabía que cuando el objetivo estaba designado, si la persona no se corrompía, y hubo varios casos que nombra que no se quisieron corromper, el siguiente que venía atrás de él era para matarlo. O sea que si él no lograba convencerlo que se vendiese, digamos, después lo tenían que matar. Y bueno, citan varios casos de gente que han ejecutado, como el caso de Allen y varios otros, que también están mencionados en la película llamada Bowling for Columbine, intervenciones de Estados Unidos violentas en países sudamericanos. Y bueno, sabemos que de repente todos los países tienen democracia, de repente todos los países en una conjunta tienen dictaduras, o sea que eso también son formas de intervención, sin duda, de las escuelas de América. Por eso digo que hay que ver si lo que siempre está presente en el conflicto, cuando el conflicto obedece a razones endógenas, que pueden ser, por ejemplo, percepciones de atraso relativo o lo que fuera, y cuando son obra de, ¿cómo podemos llamar?, intrigas
gestiones de intrigas de actores externos. Esto en toda la historia latinoamericana es permanente. Ahora, Pero una pregunta. Si lo que él cuenta es verdad, ¿por qué lo tomamos como algo tan natural? pero ¿por qué dice usted natural? No, es natural del imperialismo, si quiere que le diga así, Claro, es claro. natural y propio del imperialismo actuar así. El problema es después cómo reacciono yo, Claro, eso es como otra cosa. profesor, uno y otro político frente a esto. Es la esencia del imperialismo. Porque estamos supeditados así, estamos supeditados a la democracia que estamos construyendo entre todos desde hace tantos años. En un momento determinado vuelve así por designio de alguien que dice, bueno, ahora basta. Lo que trato de poner el acento es en que aparecen estos elementos. Vuelvo a insistir, en el caso de Vargas, esa política de Vargas podía estar determinada por la percepción de que Argentina tenía ciertas ventajas. No se olviden que, entre otras cosas, los sectores militares brasileños alentaron eso porque eso les permitía rearmarse, y entonces frente a un país como Argentina, que hasta ese momento tenía más desarrollo industrial, esto era una oportunidad para ponerse a la par o para modificar el equilibrio de poder. Ahora, no obstante, en general, lo que uno tiene que advertir es que muchas veces estos fuerzas políticas o liderazgos políticos juegan varias cartas simultáneamente. Es decir, el Barón de Río Branco, por decir un ejemplo, en principio de siglo, hizo la alianza de Brasil con Estados Unidos, pero a su vez hizo la alianza con Argentina y Chile para compensar a Estados Unidos. No son juegos de suma cero, sino que se juega, la política también se refleja a través, y hay que ver además cuáles son las fuerzas sociales que están detrás de cada una de estas figuras. A ver, cuando yo digo políticas, vidas paralelas, es muy habitual hacer la comparación entre el varguismo y el peronismo, ¿no? En realidad la diferencia, primero es la diferencia de época. Vargas empieza en el 30 y termina en los 50, con un lapso donde en el 45 lo sacan del poder. El varguismo en Brasil, entre el 30 y el 45, es más parecido al irigoyenismo, al radicalismo en Argentina. Representó básicamente la aparición de los sectores medios y la incorporación de los sectores medios en la política brasileña. El segundo Vargas es el más parecido al peronismo. Es decir, que Vargas para decirlo de algún modo, Vargas sintetiza a Irigoyen y Perón. El primer Vargas es más equivale en términos de sociales y de sectores sociales que representan. Es más, la expresión se lo puede comparar, asimilar al avance o al periodo del radicalismo, mientras que el segundo Vargas, incluso las políticas del segundo Vargas son mucho más parecidas a la política del peronismo que las políticas del primer Vargas, mucho más social, ¿no? Mucho más énfasis en políticas sociales, mucho más autonomista que fue Vargas en la primera. Y de ahí después viene aquella famosa, siempre mencionada gestión, cuando en el 52, 53, porque Vargas había sido sacado del poder en el 45, luego vuelve, es electo en el 50, y ese es en el momento en donde se insinúa un intento de acercamiento entre Vargas y Perón, que es la famosísima explicación que da Perón de los esfuerzos que se hacían que se habían hecho en el momento que Argentina estaba haciendo una serie de acuerdos de unión económica, entre esos con Chile, con el Chile de Ibáñez, intenta reconstituir el ABC. Hay infinidad de testimonios y de esta reaparición de la idea en esta etapa del peronismo de reconstituir
constituir el ABC, y entonces bueno, esto ahora se ha investigado mucho más, se sabe por qué Vargas no pudo, a pesar de que estaba indispuesto, inclinado al acercamiento, cuáles fueron los sectores internos en Brasil que se opusieron, internos y externos. Esto es en todo caso, la historia de la frustración de una posibilidad de acercamiento. Uno puede decir después hay una influencia, sobre todo en la etapa de Kubitschek en Brasil, ¿no? Porque Frondizi, el desarrollismo argentino se reflejó mucho, tomó mucho como modelo el gobierno de Kubitschek en Brasil. Y luego, bueno, ya en los 60 la cosa se complicó mucho más, porque en los 60 con los regímenes militares en Brasil desde el 64 y en Argentina desde el 67 ya vuelven a reactivarse. Con esto quiero decir que en realidad las tradiciones políticas, y otra vez, con todas las dificultades, las tradiciones políticas de fuerzas democráticas, de base democrática, siempre está una disposición asociativa. Que no quiero decir con esto que lo logren plasmar, porque las fuerzas internas o externas que traban, dificultan, bloquean, lo que fuera, la disposición asociativa son muy fuertes y pueden frustrarlos, porque lo han hecho. Pero quiero decir que mientras que estas fuerzas, estos sectores siempre expresan esta disposición asociativa, en cambio los sectores militares, por el contrario, lo que activan son las hipótesis de conflicto, que fue lo que llevó en los años de Onganía, ¿no? En especial, durante el periodo de Onganía. Yo quiero recordarles, me olvidé de mencionar, ¿no? Por ejemplo, en 1940-41, un señor, que yo no, cuando uno generalmente no tiene buena prensa, como fue Federico Pinedo, cuando hace el plan Pinedo en el 41, propone la unión con Chile, con Brasil, económica, de integración económica con Brasil. Digo, hay muchas manifestaciones de este tipo y podría citarse muchísimas más. Yo digo, las fuerzas democráticas tienen esa disposición asociativa, mientras que los sectores militares, por el contrario, en todo caso a lo más que llegan es a acuerdos comerciales. Esto es, quiero decir, lo que los sectores militares en América Latina están dispuestos o se han mostrado dispuestos a hacer, en todo caso es tratados comerciales. Es procesos de integración de tipo comercial, pero hasta ahí no más. Nunca pensaron en procesos de integración profunda. Ahora, en el caso en particular, y hay una cosa que mencionó usted en un momento cuando dijo lo de Chile, que en realidad Chile tuvo durante mucho tiempo en sectores chilenos. A ver, si yo tuviera, estoy pensando cómo decirlo, ¿no? Si yo tuviera que decir Chile y la integración regional, tendría que ser primero una identificación de momentos en los cuales Chile mostró más disposición a la integración, a la asociación regional que en otros. Voy a poner un ejemplo muy puntual. Los años 10 y 20 del siglo XX, hubo un sector chileno de funcionarios y de pensadores chilenos muy pro-integracionista, pero muy pro-integracionista, y que mantenían una estrecha vinculación con sectores que tempranamente en Argentina hablaban de o insinuaban procesos de integración.
¿Hablando de hace 100 años? Sí, ¿No? ¿Está bien? hablo de 1920. ¿Está bien? Entonces, lo que estoy diciendo es que en un país como Chile hay, como en todos los casos, la tensión entre un sector que puede haber tenido una disposición asociativa y un sector que... Ibáñez, en el gobierno de Ibáñez fue muy prointegracionista. El gobierno de Ibáñez, en los años 50, por eso se hizo el acuerdo de Unión Económica con el peronismo en 1953, 52, 53. La democracia cristiana chilena con ¿cómo era que se llamaba él? Frei fue muy integracionista. Muy integracionista. Hubo sectores antes incluso de la propia partido, del partido de lo que llamamos el conservadurismo chileno, que por eso hay que mirar las cosas con más cuidado. Digo, es obvio que en esta tensión entre sectores, en una sociedad cualquiera que fuera, mi obligación es tratar de determinar cuáles son los factores, las fuerzas que obran a favor de la asociación y cuáles son las fuerzas y los factores que están internos o externos que están en contra de la unificación. Entonces, o de la asociación. Yo puedo decir, para poner nombres totalmente distintos. Miren, para hablar de Chile, no me remonto a los peruanos, porque parece que fuera mucho tiempo, hace mucho tiempo, pero dejemos de lado esto de los años 20. Alessandri, el primer Alessandri. Ibáñez. Frei y Allende. Todos fueron integracionistas. Con Allende el peronismo tenía muchas diferencias. Recién el peronismo actual es el que está acercándose más a la idea socialista de Allende, pero no en el 73. La mano, compañero. Pare la mano, compañero. En realidad, en el caso de Allende, digo, primero, acá no hice referencia a la relación con Argentina, hice referencia a liderazgos chilenos que el señor Allende hizo el pacto andino. Sí. Lo que quiere decir que era integracionista. Y acá no lo aceptaron. Bueno, pues Partes del sector de la sociedad argentina. Recordemos que acá eran todos liberales. No. Pero no quita que es integracionista que no tenga una buena relación con el gobierno argentino. Sí, firmamos un Esa acuerdo es la primera para firmar un acuerdo. No, vamos a ver, le voy a contar algunos detalles porque yo fui parte, así que en eso lo conozco de adentro. El problema es que hay un momento en Argentina, déjenme reconstruir la situación. Época de Onganía, entre Onganía y Lanuse, Onganía Levingston Lanuse. Si ustedes quieren, ya después de desalojado a Onganía, Levingston Lanuse, que además tenían algunos matices, porque por ejemplo en el caso de Levingston entró ahí un sector que se suponía que era nacionalista, desarrollista nacionalista, entonces ahora, paralelamente, desde 68, 69, ha habido tomando forma el pacto andino, con Frei primeramente, ¿no? Siendo Frei de la región con la democracia cristiana. Luego del triunfo de Allende acompaña naturalmente el proceso del pacto andino. En ese momento, Argentina, gobierno último tramo de Onganía, Levingston, Lanuse, estaba viviendo el proceso de confrontación con Brasil, fuerte proceso de confrontación con Brasil, a raíz del tema de las famosas obras en la utilización de los ríos de la cuenca del Plata. Que en realidad, en algún momento, para algunos sectores del nacionalismo argentino, el enemigo principal volvía a ser Brasil.
hubo algunas expresiones muy curiosas de nacionalismo, muy curiosos, de liberales nacionalistas. Recuerdo que uno de los principales activistas del choque con Brasil era el almirante Rojas, ¿no? Perdón, a él escribía en la prensa, escribía las notas, no se había asumido como un nacionalista territorialista. Ahí hay un problema que tiene, hay dos cosas, porque Argentina viene arrastrando, tiene este conflicto con Brasil y simultáneamente con Chile está pendiente el tema del Canal del Beagle, ¿no? Que está postergado. El sector, que es lo que hace la NUCE en algún momento determinado, sobre todo en la etapa del Levito y la NUCE en particular, como piensan que el conflicto con Brasil es más fuerte, más importante que el conflicto con Chile, dicen hay que arreglar con Chile. Para, como diría un militar, no se puede pelear en dos frentes simultáneamente. Y entonces hacen una serie de acuerdos, incluyendo llevar el tema del BID al arbitraje. Entonces, ese sector, que es un sector, a ver, voy a decir que está anclado, que opera en Argentina, a un sector de la Cancillería, minoritario en la Cancillería, y un sector que está instalado en el Consejo de Seguridad, en el CONACE, lo que se llamaba en ese momento el CONACE. Este sector, en el CONACE era donde había anidado un grupo, entre comillas digo, nacionalistas, que es más, llegaron a proponer que Argentina se incorporara al Pacto Andino. Cosa que obviamente no plasmó, pero su tesis era que Argentina tenía que aproximarse al Pacto Andino en el momento más radical del Pacto Andino. En el momento en que el más radical del Pacto Andino, digo, cuando estaba Chile, la Bolivia del general Torres, el Perú de Velasco Alvarado, ese momento del Pacto Andino, que fue el momento más radicalizado del Pacto Andino, donde se adoptaron resoluciones sobre control de capital, etcétera, etcétera. Argentina, este sector, proponía sumarse al Pacto Andino. Entonces había ahí un juego que tenía que ver cómo se realiza. Miren, hasta el punto esto es así, que cuando hay un detalle muy notable, cuando después aparece esa sentencia del BID y pierde Argentina, obviamente los sectores más radicalizados nacionalistas ponen el grito en el cielo, no, ahora gobierno militar, nuevo gobierno militar. Y hay que denunciar y no hay que aceptar el pacto, el acuerdo, no la sentencia, cosa que es insólita en ese momento. Y empiezan a acusarlo a la NUCE. Usted fue el culpable, le dicen, porque usted fue el que nos llevó a hacer el acuerdo, llevarlo a instancias judiciales internacionales. Y la NUCE escribe una nota en La Nación que sale diciendo: yo hice lo que me dijo el CONACE, no fui yo solo, fue lo que me dijeron en ese momento. Ahora, los que anidaban. Entonces esos tipos, lo que pensaban estos sectores, mire, es más, usted puede decir que la NUCE y Allende se reunieron 2 veces, hubo 2 encuentros, cumbres, uno en Antofagasta creo, el otro no me acuerdo dónde fue, 2 encuentros cumbres. Lo que la gente poco sabe es que Argentina de la NUCE sostuvo al Chile de Allende, hasta económicamente.
hasta económicamente. ¿Se puede saber por qué? ¿Se puede saber por qué? Precisamente porque ellos sostenían que el conflicto más importante era con Brasil. Y el sector, este sector, digamos que estaba básicamente, yo dije anidado. No voy a dar nombre, juro que no voy a dar nombre, porque no quiero. Nombre de pila no, Pero se el decía, apellido nomás. Se decían los anidados. Se decían, ¿no? Los que estaban anidados en el pedazo. Obviamente, ese alguno de ellos llegó con Cámpora al poder. Bueno, al poder, al gobierno, como se decía. Ahí está, el gobierno. Pero, pero digo, esto no hay ni bueno ni malo, es decir, es una descripción objetiva. La idea era que había que, es cierto, cuando se hacía esto con la NUCE, el tema del tribunal arbitral estaba en marcha, todavía no sabían cómo iba a ser la decisión. El argumento que, miren, yo tuve la posibilidad, y voy a dar un testimonio personal. En marzo, la elección de Cámpora fue en marzo del 73. En abril del 74 se hizo una conferencia de la CEPAL en Chile. Todavía gobierno terrestre, ¿no? Los chilenos del gobierno socialista estaban preocupadísimos por saber si Argentina del peronismo, ya sabían que el peronismo había ganado, si el peronismo iba a seguir manteniendo la política de ayuda a Chile. Preocupadísimos estaban. Bueno, después viene la historia que todos conocen, digo, porque la caída de Allende, lo que significó la lectura que el propio Perón hizo, ¿no?, de lo que significaba la caída de Allende. Ahora, ¿ustedes tienen alguna duda de que con todas las tensiones y conflictos, para el Perón del 74 la pervivencia de Allende era importante? Yo pienso, a mí me parece que hay que salir del razonamiento micro y pensar todo América, ¿no es cierto? O sea, el vecino del norte hace 200 años que nos quiere dividir, ¿no es cierto? Y nos quiere divididos. Entonces, me parece que hay, son como, no sé cómo decirlo, pero son como niveles de integración que hay que ir integrando y hay que ir leyendo. Pues Lo que quiero decir es que hay un famoso comentario de Perón del 74, cuando hace una referencia a esto, que en realidad Argentina queda aislada. Ahora, yo no tengo ninguna duda, más allá después del contencioso de Cámpora y Perón y digamos cómo fue el relevo de Cámpora y digamos lo que esto significó. No estoy abriendo juicio sobre esto, diciendo que cualquiera hubiera sido la situación de la Argentina durante este segundo momento del peronismo, que hubiera mantenido a Allende en el poder era importante. Ahora, después no tuvo problema en recibir a Pinochet tampoco. Bueno, pero ya en ese punto usted tiene que maniobrar, ¿no? Pero ahí tiene que ver usted cómo maniobra usted cuando sabe que en el fondo lo que hay detrás de esto también, de alguna manera, es la práctica de la división desde afuera. Depende. Son niveles de análisis. No vamos a la interna, a lo doméstico más fino y todo eso, que no es secundario, pero es un problema. Si uno lo piensa en términos de los juegos más macro, digamos, lo político es obvio que uno se sabía que lo que significaba, lo que significó eso, después lo que significó del derrocamiento de Velasco Alvarado en Perú y cómo el pastornismo se fue desnaturalizando y cambiando su impronta. Ahora, bueno, con esto lo que quiero decir es que en este momento en particular, ese juego, uno podría, no puede hacer contrafácticos, estuve análisis contrafácticos, no se pueden hacer.
Porque también estaba el tema de la AAA operando del gobierno democrático, ¿no? Sí, pero a ver, Pero la AAA no quería el acuerdo que Perón iba a tener con Allende. Más, Perón y Allende veían que el pacto andino estaba más relacionado con lo limítrofe, los hitos de las montañas, a través de señalar en tiempo y en forma los límites. y hay una cosa que una cosa es que a ver el espíritu de todo. Yo no, cuando dije no quiero meterme, no porque por el budismo, no quiero meterme en los detalles de cómo se cruzan la estrategia externa con las minuciosidades domésticas, ¿no? Con los entretelones de los... Pero si hay algo que marca el espíritu de Perón, en ese momento fue lo que impuso con el Tratado del Río de la Plata. Fue arreglemos. Que después, por otra vez, los sectores más nacionalistas, territorialistas, le usan, no, ¿cómo? No, porque en la línea del Río de la Plata le dimos a los uruguayos. El argumento de Perón fue, pero ¿cómo no vamos a pelear por eso con los uruguayos? Yo tengo una anécdota que cuando le preguntaban a Perón por las islas en conflicto con Chile, dijo, dinamiten las. Antes de tener un conflicto es preferible no tener. Sí. El espíritu era, bueno, después hay una cosa que tiene que ver cómo el nacional... A ver, hay lo último y callo. Para el próximo profesor, si no nos matan con el tiempo. Digo solamente que América Latina tiene una singularidad, entre las muchas singularidades que no hay en otras regiones y que ahora se está viendo en particular en Europa. En América Latina hay un nacionalismo continental. Hay una expresión, quiero decir, no estoy diciendo, hay la idea de nacionalismo continental, la idea de patria grande, si ustedes la quieren decir retóricamente, este componente es una cosa absolutamente original en la región. Que tiene 200 años, podríamos decir. Es bicentenario. Ahora, no hay, fíjense una cosa que es curioso. Cuando se produce la crisis del 2008, en Europa lo que vuelven a aparecer son los nacionalismos territoriales. En América Latina se reafirma la idea del nacionalismo continental. En el discurso, después, esta es otra cosa. Pero es absoluto, y esto es lo que hacen en la América Latina, los líderes latinoamericanos lo que hacen es retomar el discurso, pero esto es un fenómeno absolutamente original de la región, que tenga más fuerza. Por supuesto que este nacionalismo continental siempre estuvo desafiado por el nacionalismo territorialista. Esto es así. Pero que lo exista ya es un dato que para un estudioso o un analista es fundamental. De cualquier manera, en Europa hicieron la integración de la Unión Europea sin destrabar totalmente los países siguen funcionando como Por eso, porque hay intergubernamentalidad, pero mire que cuando produce la crisis, en Europa, el desafío más grande que hoy tiene los procesos de Europa es la reactivación de las formas nacionalistas, incluso las más conflictivas, ¿no? Las más peligrosas, si usted quiere decir. Mientras que en América Latina, en Europa la crisis corta por la extrema derecha. En América Latina no hay nada de todo, que lo peor que puede pasar es neoliberalismo. ¿No? Sí. Bueno, como dicen. Muchas gracias.